Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima. En esta noche del 27 de octubre del 2022, seguimos con el segundo tema sobre el rapto, sobre la gran tribulación en la que el mundo y la iglesia tienen que pasar. Es necesario, es tremendamente necesario que nosotros pasemos por tribulaciones. Es muy necesario. El pecado está muy arraigado en el ser humano, está muy arraigado el pecado dentro de la iglesia misma, y de la única manera de que muchas de las veces el ser humano tiene que reaccionar y tiene que darse cuenta de que el pecado tiene que ser erradicado completamente del ser humano. Tiene que ser. Y al ser humano se le ha dado el poder, todo poder se le ha dado al ser humano para que él pueda santificarse. La historia nos lo comprueba, de tantos y tantos y tantos santos en nuestra iglesia, de que sí se puede que el ser humano sea completamente perfecto a los ojos de Dios, no al mundo, a los ojos de Dios. Nuestro Señor nos manda, es un mandamiento santo que nos manda nuestro Señor Jesucristo y nos dice: sean santos como mi Padre que está en los cielos, Él es santo. ¿Por qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Porque se puede, y sí se puede. Otra de las citas bíblicas que está en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo insiste al Señor: Señor, quítame este aguijón, Señor, quítame este aguijón. Hasta que el Señor habló con él y le dice: Pablo, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Pablo, uno de los grandes santos de nuestra iglesia, un pilar del cristianismo, pilar de la iglesia universal, de nuestra iglesia católica, un ser humano también, con debilidades y con problemas, por supuesto. Entre más se acerca uno más al Señor, somos más atacados por Satanás. Entonces, nuestra obligación es mantenernos en santidad, sin pecado capitales en nuestra vida. Y con eso tenemos en nuestra iglesia lo suficiente y lo basto para nosotros vivir en gracia de Dios. Si queremos, si se quiere, si se puede. Está la confesión, ese gran sacramento que el Señor nos dejó. Es un regalo para la Iglesia Católica, el sacramento. Y en Juan 20:26 el Señor dice: a quienes ustedes perdonen los pecados, se les perdonarán; a los que no, se les van a quedar. Entonces, cuando el ser humano está terco con su pecado, cuando el ser humano está terco y consciente de Dios, de que tiene que ser santificado, se promueve él mismo en su vida, justificándose de su pecado. No va a misa, oh, que trabajo mucho. Que no se confiesa,
La iglesia dice que nos tenemos que confesar una vez al año. Ay, después, mañana me confieso. Ay, después leo la Biblia. Ay, después rezo rosario. Yo sé que puedo hacerlo y ahí después lo hago y ahí después. Y el tiempo pasa. El tiempo pasa. Y muchas de las veces el Señor tiene que ocurrir a una desgracia para que esa persona, ese ser humano, ese hijo de Dios, ese bautizado, reaccione. Y el Señor le manda castigos para que esa persona vuelva al camino. Y vuelven, por supuesto que sí volvemos. Cuando el Señor nos jala las orejas y nos dice, ¿qué andas haciendo? Y entonces uno reacciona y sí, Señor, te estoy fallando. Rápidamente buscas la forma de ponerte en paz con el Señor, comulgar, rezar todos los días y busca una la manera de cómo santificarse y volver al camino. Es una realidad santa para su pueblo, para sus hijos. Pero hay muchos que todavía, aún con pruebas, aún con tribulaciones personales, no hacen caso y siguen con su vida de pecado. No quieren convertirse, quieren seguir con su vida de pecado. Entonces el Señor usa elementos más fuertes en contra, hasta que entienda la persona, porque el Señor nos ama y quiere vernos sanos y santos, nos quiere santificar a cada momento de nuestras vidas para que nuestra alma no vaya a caer al infierno. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. A la actualidad, veamos a nuestro alrededor lo que estamos viviendo. Abortos, millones y millones de abortos de seres indefensos, asesinatos, drogadicciones, homosexualidad, lesbianismo, alcoholismo. Y tú cuéntale. Pecados mundanos. Sin contar los pecados eclesiales dentro de la iglesia, que son terribles, terribles. Ofensas directamente al magisterio de la iglesia, directamente a la Santísima Iglesia, directamente al templo de nuestro Señor. Pecados graves contra el altar. Y el que se viene más fuerte, el pecado grave de la consagración. Muchos hemos visto tantas misas paganas con bailes exóticos alrededor del altar. Es necesario la tribulación dentro de la iglesia, dentro del cristiano, del católico, del ser humano para que reaccione y vuelva a Dios. Claro que sí. Y fuertemente necesitamos esa fuerza santa de Dios que mueva el corazón del hombre. Es lo último que nuestro Señor está haciendo y va a hacer para que el mundo reaccione y se salve y no vaya al infierno. Hay lágrimas de nuestra Madre María en todo el mundo. Hay unas que lloran sangre, manifestaciones aquí y allá. El Señor está todavía esperando al ser humano, al Hijo pródigo. Está lleno de misericordia todavía. Está esperándote para que vuelvas como el Padre que esperaba al Hijo pródigo. Se está cerrando la
puerta de la misericordia de nuestro Señor. Se está cerrando. Cerrándose la puerta de la misericordia, viene el juicio. Y el juicio a la iglesia, al pueblo de Dios, es la gran tribulación que el pueblo va a pasar. Pasará, como nos dice en Apocalipsis 6:9. Vi los muertos por causa de la palabra de Dios. Apocalipsis 6:9. Apocalipsis 6:13. Los que estaban vestidos con la ropa blanca son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En este capítulo de Apocalipsis 6, del 9 hasta el 20, nos habla de que la iglesia tiene que pasar por una gran tribulación para poder despertar del pecado en el que muchas de las veces somos tercos y no queremos convertirnos al 100% a nuestro Señor.